24 AM. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a 24 AM. Revisamos junto a ustedes las principales noticias, como siempre, en este día viernes, especial ahí como comentábamos, el Día de los Enamorados para muchos en el mundo, ¿verdad? Se celebra esto y vamos a estar, por supuesto, comentando algunos detalles más adelante, pero vamos a partir con un tema que es muy prioritario, que es muy preocupante y que tiene que ver con nuestro clima. La Dirección General de Aguas ha entregado un informe que es muy grave porque se señala que 12 de los ríos más relevantes del país han llegado a niveles mínimos históricos, presentando un déficit de hasta 97% en su caudal, o sea, prácticamente secos en el marco de esta mega sequía que azota nuestro país. Es un dato más de los muchos que se suman cada día. Distintos reportes también de lo que está sucediendo muy llamativo a nivel mundial en la Antártica, con temperaturas récord, 20 grados. Es parte del panorama que se está notando cada vez más y ratificando como algo, desgraciadamente, permanente con este calentamiento de nuestro clima. Vamos a ir también a otros temas porque según las cifras entregadas en las últimas ediciones de la encuesta CADEM, luego del estallido social del 18 de octubre, la evaluación de todos los partidos políticos ha bajado en promedio 14 puntos. Junto a ello, durante estos últimos 4 meses, un total de 14.786 personas ha renunciado o se han desafiliado de sus partidos políticos. Han dejado de ser militantes, parte también del impacto de esta crisis que se ha reflejado también en todas las mediciones con aprobación a los partidos políticos que no alcanza el 3%. Y en materia internacional, como no el coronavirus, pues médicos chinos encontraron anticuerpos que ayudarían a tratar esta enfermedad del COVID-19, que ya está dejando más de 1.400 muertos y cerca de 65.000 infectados. Especialistas de Wuhan, ciudad donde ha surgido este brote, descubrieron que la transfusión de plasma de pacientes recuperados del coronavirus ayudaría a la sanación de otros infectados, según informó la agencia estatal china de noticias Xinhua. Tras el descubrimiento, el gigante asiático hizo un llamado a los pacientes curados a donar plasma en los hospitales para utilizarlo en el tratamiento de pacientes infectados. En tanto, las últimas cifras oficiales reportan más de 100 nuevos casos de muertes, elevando la cifra de víctimas fatales a 1.483, mientras que los casos de personas contagiadas ya suman 64.600. Y dentro del crucero, en cuarentena frente a Yokohama, los infectados superaron los 200. Parte de los nuevos antecedentes con el coronavirus que estaremos, por supuesto, ampliando más adelante en 24 AM. 6:33, 12.6 grados a esta hora. Así está la calle en Santiago, sector de Apoquindo. Y la máxima nuevamente se eleva. Tendríamos un registro de 33 grados. Más adelante estaremos con Yael Chefkis también para ratificar la información del tiempo. Pausa, volvemos en un instante. Deportes. 6 de la mañana con 39 minutos. Mario Salas no lo pasa bien. Cuestionamientos a su trabajo, dificultades y problemas en la interna. Un clásico muy cerca, a la vuelta de la esquina. Los días más complejos del comandante de Colo-Colo. El proyecto y el proceso han dado a la mil maravilla. A la mil maravilla. Con esta frase da la sensación que Colo-Colo está brillando. Lo cierto es que viene de caer ante Cobresal y Audax Italiano. Derrotas que, por ejemplo, le permitieron a Católica alejarse 6 puntos del cacique. Lógicamente hay que mejorar los resultados, pero no me siento para nada cuestionado. Para nada. Pero otra opinión tendrían al interior del directorio de Blanco y Negro, donde ya existirían dudas a su trabajo, las que aumentarían de caer ante Católica este domingo. Yo no creo que los proyectos tambaleen por el partido que viene, si los proyectos realmente son sólidos. El comandante apuesta que el proyecto Albo es sólido y por ello su estadía en Macul no tendría discusiones, aunque... Si lógicamente estoy haciendo las cosas mal y estoy teniendo malos resultados, lógicamente hay que evaluar, ¿no es cierto?, y tomar la decisión que corresponda. El camarín de Colo-Colo es un camarín distinto.
Y con esto el jefe se refiere a jugadores con títulos en clubes y selecciones, o sea, puras sandías caladas, por lo que negó cualquier problema con la interna. Pero, ¿qué ocurriría si realmente existieran? Yo incluso hasta los problemas los veo como un desafío en Colo-Colo, porque no hay nada más lindo que estar en el club más grande de Chile. Bueno, los problemas de Colo-Colo lo tiene que resolver Colo-Colo. Respuesta tajante del invicto Ariel Holland, próximo rival de Salas, pero en Macul no se asusta a nadie y van por el objetivo. E irnos, es verdad, por esos 3 puntos que para nosotros son necesarios, son importantes y ratificarían a través de un resultado lo bien que estamos haciendo las cosas. Donde al parecer no se hicieron del todo bien fue con el tema de los hinchas visitantes. Colo-Colo emitió este comunicado acusando a Cruzados de impulsar la medida de jugar solo con público local, pero desde San Carlos la respuesta no demoró en llegar. Y es aquí donde los de la franja niegan la versión publicada desde Macul, un lío dirigencial que aún no se resuelve. El encuentro del domingo será una batalla difícil, pero no la más compleja que se acerque. Marzo y su arsenal de partidos es el combate más complejo para el comandante. 6 partidos, torneo local, debut en Libertadores, Superclásico, entre otros. Yo me veo terminando mi contrato en Colo-Colo. Pero ellos solo el tiempo y los resultados lo dirán. Primero deben sortear a Holland y compañía, luego el rudo calendario. Y para todo esto, el duro comandante ya se encomienda. Nos encomendamos, lógicamente, a lo que es nuestro trabajo, a Dios, y veremos qué es lo que pasa. Hay incertidumbre por la recuperación de Nicolás Castillo, quien tuvo una trombosis luego de ser operado por una lesión en el recto femoral. No hay claridad sobre cuándo volverá a las canchas. El cuerpo médico de su equipo del América aún no se pronuncia de forma oficial. El calvario de Nicolás Castillo se operó por una ruptura del tendón del recto femoral derecho. Una trombosis arterial lo complicó todo. La trombosis se podría definir como la formación de un coágulo. Y un coágulo es una formación sólida producto de la activación de la coagulación. El diario Récord señaló que estaría 1 año de baja. Eso prendió las alarmas. En el América, equipo que pagó por Nico $10 millones al Benfica, le bajaron el perfil. Así declaró Miguel Piojo Herrera, su entrenador. Esperemos que esté para regresar en 3 o 4 meses. Pero lo importante es que se dieron cuenta de inmediato, lo cual es un tratamiento agresivo que yo creo que fue lo que fue asociado que va a tener un buen pronóstico. Y eventualmente esto puede llegar hasta amputación en casos ya extremos en que no se actúa rápido. Cuando se informó sobre el caso, en la prensa mexicana recordaron a Miguel Calero, arquero colombiano del Pachuca, fallecido por un paro cardiorrespiratorio en 2012. Para él todo comenzó con una trombosis, siguió con una embolia en el hemisferio derecho y luego muerte cerebral. Mira, Miguel Calero presentaba trombosis y él tuvo la mala suerte de que el trombo fue a nivel de la cabeza, o sea, de una arteria en el cuello, y terminó en un desenlace fatal. Pero él ya tenía predisposición y Nico Castillo es la trombosis por un golpe o por el momento de la ruptura se daña la arteria. El caso de Calero no, él tenía ya una condición probablemente hasta genética. 3 o 4 meses, dice el entrenador del América. Fuera todo el año, señalan en la prensa mexicana. Todavía el club no emite un comunicado oficial. ¿Cuánto tiempo tardaría Nico entonces en ya estar bien? La cirugía del recto femoral de por sí ya eran 2 meses, pues agrégale otro mes más. Castillo se tratará con anticoagulantes. Los anticoagulantes no disuelven los trombos. Los anticoagulantes lo que hacen como que los encapsulan y evitan que siga creciendo y el organismo en sí lo empieza a destruir. 9 goles en poco más de 1 año desde su llegada. En la tarde de este jueves entró a revisión médica por sangrado en la herida quirúrgica. Castillo ve de lejos la Copa América. Y la alerta del coronavirus también llega al fútbol y se instaló en el Manchester United. Su flamante refuerzo, el nigeriano Odion Ighalo, está aislado de manera preventiva. Esto porque el africano viene del fútbol chino.
Él es Odion Ighalo, flamante nuevo refuerzo de Manchester United, el delantero que esperaba su técnico Ole Gunnar Solskjaer. Su último equipo fue el Shanghái Shenhua de China. Ighalo, jugador del Manchester United, está recluido en Manchester justamente. Es una especie de cuarentena la que mantienen con el jugador, que se está entrenando con un preparador físico especial. Manchester United dice que es por precaución, pero la alerta por el coronavirus llegó al fútbol inglés. El delantero está aislado de sus compañeros, entrenando solo en un complejo de taekwondo del club mientras termina la cuarentena. El plan de Manchester es por precaución. Están tomando las medidas que señalan las autoridades con todas aquellas personas que vienen de China. Lo tienen lejos de Carrington, lugar donde entrena el plantel, una noticia que fue informada en África. Manchester United, Odion Ighalo. Claro que también en Asia. Ighalo không phải đến từ vùng dịch corona, đúng anh Trần Minh? Desde que llegó de China hace 14 días, la noticia sobre el virus, no podíamos correr el riesgo. Una alarma por el coronavirus que sigue al United. El plantel está en España, en Marbella. Ahí llegaron al Hotel Westin. El problema es que se enteraron que la semana anterior había estado hospedado el equipo chino Dalian Yifang. La decisión fue cambiar a este otro hotel, que igual cumple con los estándares de los Diablos Rojos. Ha estado entrenando en el centro del Manchester United con un entrenador personal. Una preocupación global que llega al deporte, ahora al fútbol, específicamente a Manchester United, que tiene aislado a su nuevo refuerzo, que llegó desde el fútbol chino. Y según los expertos, en Nazaré, Portugal, están las mejores olas del mundo para los surfistas, pero con su evidente riesgo. Estos días se realizó la primera fecha del Toad Surfing Challenge, donde ocurrió un grave accidente que mantuvo muy preocupados a los asistentes. Son las olas que atraen a cientos de personas. Un verdadero muro de agua que impacta por su altura. Es solo un ejemplo de Nazaré, una localidad de Portugal donde para los especialistas se generan las mejores olas grandes del mundo. Los avesados y más arriesgados surfistas intentan cómo pueden salir airosos. Y realmente fue un desafío porque la ola se pone gigante ahí. Se compite por equipo donde todos se protegen. Cerca de 20 metros de altura, un oleaje causado por las tormentas activas del Atlántico Norte. El riesgo es parte del juego de desafiar estas olas. Uno de los momentos esperados del Town Surfing Challenge en Nazaré, el local Alex Botelho en acción. Por momentos desaparece y se pierde el rastro del surfista. Una moto acuática va a su rescate, pero una ola lo atrapa. Oh, there is a massive crazy. The rest of the guys have. Oh, there is a massive crazy. Y por si fuera poco, nuevamente la ola lo impacta. Momentos de angustia, minutos donde el rescate urgía. De a poco fue llegando a la orilla, lentamente. Rescatistas corrían para ayudar y ofrecer una rápida atención. Había que actuar en segundos para que no llegue una nueva ola. Inconsciente, lo subían a una camilla. El surfista portugués fue trasladado a un hospital donde aseguraron que estaba fuera de peligro. Lamentablemente un amigo, el Alex Botelho, sufrió un accidente muy fuerte. El equipo de rescate funcionó muy bien, lo sacaron a la playa y lo reanimaron en 5 minutos, lo cual es muy difícil para esa playa. El chileno Cristian Merelo ha surfeado en Nazaré. Cualquier detalle puede costar caro, asegura. Así lo debe tener claro ahora el portugués Alex Botelho. Y Marcelo Bielsa mostró su descontento hacia sus compatriotas en una conferencia de prensa, precisamente con los medios argentinos. Ante el mal momento que atraviesa el equipo dirigido por el trasandino, el foco de las críticas ha recaído en el arquero del equipo, Quico Casillas, quien fue protagonista en el último partido del equipo inglés tras cometer un grosero error que terminó costándole el empate a los dirigidos por el rosarino. Bueno, por lo mismo, este jueves el estratega brindó una conferencia de prensa en la antesala del duelo ante el Bristol City, en la cual el tema principal fue esta responsabilidad del arquero en los últimos resultados y su estado anímico.
Bueno, Bielsa respondía pacientemente algunas preguntas hasta que, cuando le preguntaron otra vez por el presente de su portero, terminó entregando una reflexión, muy a lo Bielsa, sobre la opinión que tienen de él en Argentina. El trasandino admitió ser rechazado en su país porque explica tanto las cosas que él hace en la cancha, llegando a un nivel de ser tratado como vendehumo. Por lo mismo aprovechó la instancia de la conferencia y el problema de Kiko Casilla para dar a conocer esta molestia con sus compatriotas. El entrenador trasandino tendrá que luchar por no cometer los mismos errores que el año pasado, cuando, a pesar de tener un gran comienzo en el que llegó a ubicarse por varias fechas en los primeros lugares de la tabla, terminó cediendo terreno y no consiguió el ascenso. Escuchemos. Yo soy una persona muy rechazada en mi país. In his own country, he's a person very rejected. Entonces yo cada vez que explico algo, so every time he explains something, repercute en Argentina, en este caso, diciendo que yo vendo humo. Everybody talk about this, saying that it's like he's selling a product. Y por eso tengo tanta vergüenza de explicar lo que pienso. For this reason, he feels shame to try to explain what he thinks. Porque siento que lo que explique solo va a servir. Because he feels that what he's playing only is going to be useful. Para confirmar que vendo humo. To confirm that he is selling a product. Entonces, hay una sola manera de evitar esto. So there is an only way to avoid this. Ganar todos los partidos. Marcelo Bielsa. Ya, vamos a dejar el fútbol y volvemos a las noticias nacionales y a la política. Polémica ha generado el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, luego de señalar que aquellos que votarán por el rechazo en el plebiscito de abril son momificados que no quieren que nada cambie. Bueno, desde la UDI señalaron que declaraciones como estas dividen a Chile Vamos. El alcalde finalmente ofreció disculpas por sus dichos. Podemos mejorar sin tener que esperar a cambiar la Constitución. Hagámosla corta. Chile Vamos se divide entre el apruebo y el rechazo de cara al plebiscito de abril por una nueva constitución. Franjas y propagandas electorales por las distintas alternativas toman forma, cada una en su estilo, y a través de videos, volantes y afiches refuerzan su idea. Podemos avanzar, podemos mejorar sin tener que esperar a cambiar la Constitución. El rechazo es la postura institucional de la UDI en RN. La mayoría de sus parlamentarios apoyarán esa opción, pero también darán espacio para el apruebo. En Evópoli, a pesar que el partido decidió apoyar una nueva constitución, existen algunos que harán campaña por el rechazo. Una postura que este jueves fue duramente criticada por el RN y alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Voy a votar por el apruebo, voy a hacer campaña por el apruebo, y yo creo que tampoco hay que ser tan fatalista. Estas campañas del terror a mí más bien me llevan a pensar de que son estos momificados que no quieren que nada cambie. Eso nunca es bueno. No puede ser que quienes estamos por el rechazo nos venga a tratar poco menos que de momios que no queremos avanzar. Es lo que hace con estas declaraciones. Como Renovación Nacional, es lo que está haciendo es dividir a Chile Vamos. La molestia por el calificativo de momificados no solo vino desde la UDI. Los dichos del alcalde de Santiago tampoco cayeron bien al interior de su partido. El comando Rechazar para Reformar de Renovación Nacional así respondió. Yo me imagino que el alcalde se estará refiriendo a alguien distinto, porque al menos desde Renovación Nacional nosotros hemos tenido una campaña propositiva. Yo creo que ellos los ha pillado un poco de sorpresa el nivel de proactividad del rechazo, y por lo mismo lamentablemente están destinando más energía en descalificar nuestra campaña que en hacer sus propias propuestas. Una nueva polémica en torno al proceso constituyente que remarca las diferencias al interior de Chile Vamos y que no es la primera vez que ocurre. El gobierno en esta oportunidad tomó distancia de los dichos de Alessandri. Creemos en la libertad de expresión, pero desde el punto de vista de lo que le corresponde al gobierno, cumplir con lo que nos ha pedido el presidente de la República en materia de presidencia y ser muy cautelosos y muy precisos al momento de formular expresiones. Durante la tarde, el alcalde Alessandri envió un video pidiendo disculpas por sus palabras a quienes se sintieron ofendidos. Hay gente de mi sector que se sintió aludida por mi frase de momificado. Pido las disculpas del caso,
pero yendo al fondo, sí creo que no podemos heredarle este tema a nuestros hijos. Tenemos que avanzar como país y soy un convencido que Chile está lo suficientemente maduro para tener una nueva constitución. El 26 de febrero comienza el periodo de propaganda electoral. Los que van por el apruebo en Chile Vamos señalaron que trabajan en una campaña positiva y con propuestas concretas que darán a conocer en las próximas semanas. Queremos hacer una campaña positiva. Segundo, no vamos a hacer una campaña del terror ni de la violencia. Nosotros queremos enfocarnos precisamente en una campaña que tenga argumentos, que tenga contenidos, más allá de simples eslóganes de lado y lado. El Comando por el Apruebo de RN y Evópoli llamó al resto de los simpatizantes de Chile Vamos a unirse para ganar en el plebiscito. Tanto Joaquín Lavín como Jaime Belolio están absolutamente invitados. La UDI ya anunció que en su franja electoral no habrá espacio para el apruebo, opción que será apoyada por Joaquín Lavín y el diputado Jaime Belolio, quienes no pierden la esperanza de ser considerados en el partido. Espero que en los primeros días de marzo podamos ponernos de acuerdo, porque yo creo que tiene que haber un espacio para los que estamos por el apruebo, en el sentido de que queremos un país mejor, que necesita cambio. El 26 de febrero comienza el despliegue territorial de RN por el rechazo. Los del apruebo se reunirán la próxima semana para afinar su estrategia. En la UDI ya se grabó gran parte del contenido audiovisual de su propaganda y las maquetas de Evópoli para la franja electoral están listas. Chile Vamos así se prepara a más de 2 meses del plebiscito de abril. Desde octubre, nadie ha fiscalizado la evasión de los buses del Transantiago. El gobierno admite no tener capacidad para ejecutar esta labor con carabineros, pero asegura que igualmente va a entregar cifras sobre la evasión que se supone creciente en los últimos 4 meses. Irma se mueve un montón por todo Santiago. Su trabajo lo requiere. Ejecutiva de terreno, de productos para el hogar, productos fijos, televisión, telefonía, internet. Utiliza mucho el transporte público capitalino. He llegado hasta Quilicura, he llegado hasta Huechuraba, he recorrido toda La Pintana, he recorrido toda La Bandera, La Granja, San Ramón. Ahora hay una población que pertenece a Ñuñoa. Pero no paga en ninguno de esos viajes. Todos los días desde el año 2017 que evado la locomoción. Su caso no es único. La evasión ha subsistido como un quiste difícil de extirpar desde el 2007, cuando nace el Transantiago. Hoy Irma la sostiene. ¿Tú no tienes una tarjeta VIP? No tengo, no la uso. Tengo en mi casa, pero no la uso, no la cargo. No es la única. Es un servicio que no está hecho de calidad y como que tampoco vale la pena pagarlo. Entonces por eso que si se puede, se va de nuevo. Considero que no es un servicio que esté a la altura de pagar. ¿Andas con tarjeta VIP o no? No. Aunque muchos otros permanecen del lado del cumplimiento de su pago del pasaje. Yo cumplo con lo que me enseñaron mis padres, debo pagar. Sí, yo pago siempre. Nosotros, los venezolanos, tenemos que dar el ejemplo. Y la fiscalización en busca de evasores comenzó a realizarse en 2008, integrando 10 años después una ley anti-evasión que aumentó las multas y hasta creó un registro de quienes esquivan el pago. Sin embargo, en datos, en números, la evasión hoy pareciera no existir. ¿Siempre has pagado? Sí. ¿Caso tuyo? Sí, sí. Y no es solo que lo digan ellos, no se registra evasión porque nadie la ha fiscalizado. Los inspectores han tenido que hacer varias otras tareas que no estaban antes del 18 de octubre, como por ejemplo poder orientar a los pasajeros que vieron gravemente alterada su sistema de movilización. Así, las cifras de fiscalización mantienen el descenso en los últimos 3 años, hasta llegar simplemente a 0 desde octubre pasado. Son pésimas noticias. Es primera vez en la historia de Transantiago que no se tiene información fidedigna con respecto a cuál es la evasión. No obstante, en Transportes admiten no haber fiscalizado la evasión, pero sí haberla medido. Son cosas totalmente distintas. Efectivamente son los mismos inspectores, pero que se suben como un pasajero más a bordo del bus. Cada vez que para el bus anotan cuántas personas suben y cuántas de ellas no pagan el pasaje. Pero también es malo porque en realidad se le está diciendo a la gente, sabe que no tenemos la capacidad como Estado para poder asegurar que la gente pague su pasaje. Porque es imprescindible, añade el entendido, efectuar la fiscalización, considerando que datos extraoficiales al interior de la industria le cifran en cerca de un 80% tras el estallido social y entre un 20 a 50% en estos días. Pero que es importante certificarlos para mantener en buena función el sistema. Un Transantiago al que incluso Irma
bastante crítica. Le reconoce puntuales pero destacados avances. Agradezco los buses de última generación que trajo los eléctricos, porque son buses dignos, son buses cómodos. En el invierno, cuando tú estás muerto de frío, tú entras y el bus está calentito. Hoy día te subes a uno de esos buses y está fresquito, con aire acondicionado. Los asientos son semiacolchados. Lo que no quita que continúe evadiendo. ¿Te sirve esta, perdón, o no? Sí. Una realidad que ella y muchos siguen practicando y de la que hoy no existe registro, ni fiscalizadores que lo ejecuten. Bien, 7 de la mañana con 1 minuto. Vamos a separarnos un breve instante, pero no se vaya. Regresamos de inmediato con más información. El informe del tiempo en detalle en un momento. Siete de la mañana con 6 minutos. Imagen completamente en vivo de nuestro dron, mostrando ahí lo poquito de agua que le queda al Mapocho en este contexto de sequía. Y mirando al oriente con este amanecer que ya caracteriza el informe del tiempo de Yael Chefkis. ¿Cómo estás, Yael? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Yo muy bien, amaneciendo ya acá en la capital y también en gran parte de nuestro país. El día de hoy vamos a revisar la temperatura entonces de Santiago, que en estos momentos ya tenemos 12,6 grados aproximadamente, un poquito más frío que los días anteriores. La máxima que esperamos el día de hoy va a estar cercana entre los 32 hasta los 33 grados, una temperatura más cálida para acá, para la capital, con cielo completamente despejado. Partimos revisando entonces el pronóstico. Nuevamente tenemos ahí la información para el día de Santiago. 33 grados esperamos de temperatura máxima. Bastante calor, a ponerse protección solar porque va a estar intenso el calor el día de hoy y la radiación ultravioleta de niveles extremos. Revisamos ahora el pronóstico para la zona norte de nuestro país. Vamos a estar con nubosidad parcial, pero ojo porque podrían caer algunos chubascos esta mañana en sectores costeros de Arica y también en Iquique. En sectores precordilleranos entre Arica, Parinacota hasta la región de Antofagasta podríamos tener precipitaciones tanto en cordillera como en sectores precordilleranos durante esta tarde, así que hay precaución porque a ratos incluso podrían ser intensas. La región de Atacama con cielo mayormente nublado en estos momentos, por la tarde van a llover las nubes y va a quedar parcial, mientras que la región de Coquimbo va a estar mayormente despejada, con temperaturas un poquito más cálidas también y por la tarde podrían ver algunas nubes altas. Revisamos ahora qué pasa con la zona central. Cielo completamente despejado tanto en la costa como en sectores de los valles y las temperaturas máximas también van a subir en todos los sectores interiores de la zona central y vamos a llegar a cálidas temperaturas que podrían estar cercanas a los 36 grados, por ejemplo, en la precordillera de Valparaíso, San Felipe Los Andes, entonces con cálidas temperaturas. Un poquito más al sur, Ñuble, Biobío también con cálidas temperaturas que aumentan en comparación con ayer. Revisamos la zona sur de nuestro país, donde tenemos cielo mayormente nublado el día de hoy. La Araucanía va a estar con cielo principalmente cubierto. En el sector norte, eso sí, podríamos estar tan solo con nubosidad parcial. Pero entre los ríos y los lagos vamos a tener cielo mayormente nublado durante este día. Precipitaciones que comienzan por la tarde en la región de los ríos, un poquito antes en la región de los lagos. Y en los lagos también podrían estar acompañados de vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Revisamos la zona austral de nuestro país, también cielo mayormente nublado. Ya tenemos precipitaciones en la región de Aysén, se van a mantener pero de forma bastante aislada durante el día de hoy. Y en la región de Magallanes también cielo nublado con algunos chubascos durante el día, pero en ambas regiones vamos a tener rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Volvemos acá a la capital y vamos a ver cómo se nos vienen los próximos días, pero primero les recuerdo, ahora tenemos temperaturas dentro de todo bastante bajas acá en la región metropolitana, temperaturas que están cercanas a los 12,5 grados en estos momentos, así que lo que están saliendo acá ahora en la capital a abrigarse porque está bien helado. Los próximos días ya los tenemos en pantalla. Mañana sábado va a estar bien parecido el día a cómo va a estar hoy. Entre 32 a 33 grados esperamos de temperatura máxima para mañana sábado. El día domingo van a bajar un poquito las temperaturas al igual que el día lunes. Pero fíjense ahí, desde el martes que las temperaturas nuevamente van a comenzar a subir y podríamos tener cálidas temperaturas y no solamente acá en la región metropolitana, en gran parte de la zona central, por ejemplo, en especial en los valles del centro-sur, martes y miércoles con muy altas temperaturas que podrían llegar a los 35 grados. Y las mínimas también las podemos ver ahí en pantalla, van a estar entre los 12 hasta los 14 grados los próximos días acá en la capital.
Muy bien, pues puro sol entonces para los próximos días acá en la zona centro, lluvia en el norte para hoy, a prepararse. Yael, y la Antártica chilena haciendo noticia todos los días a nivel mundial, ¿eh? Hace algunas semanas habíamos hablado de este registro PIC en una base argentina de 18 grados. Ahora hubo otro registro de un científico brasileño, más de 20 grados en la Antártica. Realmente increíble lo que está ocurriendo. Sí, increíble, pero además de estas altas temperaturas como PIC que hay, hemos tenido temperaturas muy cálidas durante el verano, prácticamente nevadas no han habido. Y eso también nos ha llamado mucho la atención, las temperaturas se mantienen cercanas a los 5 grados y no están bajando, mientras que en esta época del año podrían ser fácilmente bajo los 0 grados. Sí, efectos evidentes que tienen ahí al mundo científico realmente de cabeza, haciendo estudios para comprender y a ver si nos logramos adecuar a este nuevo escenario tan complicado. Gracias, Yael. Que tengas muy buen día. Igualmente. Bien, 7:11 minutos, un impactante choque terminó con una reja y un portón completamente destruidos en Puente Alto. ¿Qué más habrá ocurrido? Vamos con Fabián Collado, quien nos cuenta de esta y otras noticias. Fabián, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Además, 2 personas lesionadas, pero afortunadamente de carácter leve, e incluso vecinos denunciaron de que uno de los involucrados era carabinero y había una situación aparentemente irregular, pero la policía uniformada descartó de que se tratara de un policía. Vamos a ver las imágenes de las cámaras de seguridad. 12:30 de la noche, calle Gabriela, de poniente a oriente circulaban estos 2 vehículos. Uno de los conductores habría manejado de manera errática y es ahí cuando pierde el control del vehículo. Además termina chocando al automóvil que iba a un costado y por esa situación se genera este accidente que ustedes están viendo en las imágenes. Quien habría propiciado este violento choque es quien termina volcándose en reiteradas ocasiones, como ustedes están viendo en las cámaras de seguridad. Para que se hagan una idea, Gabriela, de poniente a oriente, al llegar a Ejército Libertador, ahí en la comuna de Puente Alto. Uno de los vehículos termina en el ingreso, en el acceso a uno de los pasajes, el otro automóvil involucrado que no tenía absolutamente nada que ver con esta situación un poco irregular que denunciaban los vecinos ahí, justo incrustado en la reja de una casa que afortunadamente no tenía ningún morador al momento del accidente. De todas maneras, obviamente, esto despertó a muchos vecinos ahí en la comuna de Puente Alto, los cuales fueron a ver inmediatamente qué es lo que sucedía y principalmente para poder prestar los primeros auxilios. Pero el vehículo que habría propiciado todo este violento accidente, según lo que dicen los mismos vecinos o lo que ellos denuncian, les pareció de características sospechosas. Primero, el conductor aparentemente habría sido funcionario de Carabineros porque lo escucharon hablar por teléfono, además que tenía características físicas como tal, y por eso es que les pareció raro que se fuera rápidamente desde ese lugar. Además que en la maleta existían botellas de vino, extintor, un bidón, además de bolsos y otro tipo de elementos y también vasos. Habría presencia de alcohol. ¿Qué es lo que estaban diciendo derechamente las personas del sector? Que se estaba tratando de dejar de lado el procedimiento policial que corresponde, pero de todas maneras nos contactamos con Carabineros, quien no quiso emitir declaraciones oficiales al respecto por considerarlo un procedimiento menor, pero de todas maneras dijeron telefónicamente que esto no tenía nada que ver con un funcionario policial, lo descartaban de plano, de que un carabinero estuviera involucrado en medio de este hecho ahí en la comuna de Puente Alto. Bomberos de la comuna tuvo que llegar con el fin de poder rescatar a las personas involucradas. 2 de ellos tuvieron que ser llevados hasta un recinto asistencial. Afortunadamente solo lesiones de carácter leve y se está investigando de todas maneras para poder verificar todas estas situaciones, tanto las que denunciaron vecinos como estas correcciones, como lo dice Carabineros. Vamos a revisar las declaraciones por parte de la gente del sector. Se sintió un estruendo muy grande y al salir nos dimos cuenta de una humadera gigante y había una niña, habían 2 hombres y 3 niñas. Después llegaron Carabineros y desaparecieron los jóvenes. Echaron abajo el portón, ya no hay portón. No sé si venían en exceso de velocidad, pero por lo que se ve yo creo que sí. Bueno, una situación que podría tratarse
de manera irregular, algo que se tiene que verificar de todas maneras, denuncia por parte de algunos vecinos ahí en la comuna de Puente Alto, pero que ya al menos de manera telefónica está absolutamente descartado por Carabineros. Esa es la versión oficial que nos han entregado, pero no han querido entregar algunas declaraciones durante estas últimas horas. Los vehículos fueron retirados desde este sector ahí, calle Gabriela, con Ejército Libertador, donde las cámaras de seguridad van a ser claves y contundentes en los peritajes que se están realizando por parte de los entes investigativos. De todas maneras, afortunadamente no pasó a mayores. Vamos a revisar otros hechos que han ocurrido durante las últimas horas. Fíjense que diversos allanamientos se produjeron en la región metropolitana. Lo que ustedes están observando en las imágenes corresponden al sector de la población La Hormiga y alrededores en la comuna de Peñalolén, porque durante la jornada de ayer, en el marco de una operación antidrogas, se detuvo al menos a 3 traficantes, allanamiento a 5 domicilios donde se decomisó más de 200.000 pesos, además de eso diferentes drogas que se estaban comercializando ahí en el lugar. Fíjense que todos estos sujetos estaban vendiendo más de 2 kilos de diferentes tipos de estupefacientes. Estamos hablando de cannabis, además de drogas más duras que están avaluadas en más de 30 millones de pesos, también armas, municiones, por eso que todos estos traficantes fueron puestos a disposición de la justicia. Lo que llama la atención es que todos estos domicilios que fueron allanados están a cerca de 500 metros de la subcomisaría de Peñalolén. ¿Qué es lo que pasa? En todos los ataques a los cuarteles policiales se está investigando las bandas de traficantes, de narcotraficantes. Por eso es que se ha estado buscando erradicar este tipo de situaciones. De todas maneras, no hay vínculos hasta el minuto entre estas personas que fueron detenidas con los ataques en contra de esta comisaría del sector. Una misma intervención se realizó de las mismas características en Lo Prado, la población María Luisa Bombala, donde también se detuvo a 4 integrantes de un clan familiar que tenían prácticamente el poder territorial de esta población y además con los residentes a través de microdistribuidores de drogas y también con disparos a 10 cuadras aproximadamente de la unidad policial respectiva, donde se incautaron diferentes armas de fuego, además de drogas, y por eso fueron detenidas estas personas todas mayores de edad. En Cerro Navia, donde también fueron incautados fuegos artificiales, también estupefacientes y capturado un grupo de 3 personas. Lo mismo en Pedro Aguirre Cerda, la población La Victoria, donde ahí se pudo decomisar diferentes tipos de drogas y muy cerca, a 200 metros, los domicilios allanados de la tenencia La Victoria. Vamos a revisar algunas declaraciones que comentó Carabineros respecto a estos múltiples allanamientos, hasta múltiples intervenciones por parte del OS7 que realizaron durante la jornada de ayer. Las órdenes de detención que se desarrollaron el día de hoy son en directa relación con los delitos de tráfico de drogas y son sorprendidos comercializando esta misma, tanto a consumidores del lugar como también con estos locales de fachada que mantenían para la venta de este producto. Son 2 almacenes que mantenían ciertos carteles indicando que eran almacenes, pero al interior no se encontraba ningún tipo de producto a la venta y no obstante había comercio de drogas como también consumo en estos mismos locales. Reiteramos, estas investigaciones tienen que ver con el tráfico de drogas. Todos los sujetos que están capturados es por la ley 20.000, por la ley de estupefacientes. No tiene que ver directamente con los ataques a cuarteles policiales. Ninguno de ellos está imputado por ese tipo de delitos. Se está buscando el vínculo, eso es efectivo, pero no está en completa ni directa relación estos sujetos que fueron capturados durante la jornada de ayer por el Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros. Vamos a revisar otros hechos que han ocurrido. Fíjense que ayer en 24 tarde les estábamos contando respecto a esta modalidad que ampliamente han hecho los delincuentes, las salidas de banco
o cómo marcan los antisociales a las víctimas. Presten mucha atención a estas cámaras de seguridad que corresponden al centro de Santiago, a calle General Bulnes, a pocos pasos del Parque de los Reyes. La víctima es una mujer que había ido junto a su hija a un banco que está ubicado a pocas cuadras en San Pablo con Matucana. Habían retirado cerca de 7 millones de pesos aproximadamente, y posteriormente la hija la había dejado en su domicilio, en su edificio. Los delincuentes, al parecer, al interior de la sucursal bancaria, la habían marcado mediante WhatsApp, se habrían contactado con otros antisociales al exterior de este banco y posteriormente la siguieron en el vehículo para bajarse al exterior del domicilio y así intimidarla con arma de fuego. Percutaron un disparo al aire. Posteriormente la golpearon con la empuñadura de una pistola, la dejaron con algunas lesiones en su cabeza y le arrebataron esta suculenta suma de dinero para posteriormente darse a la fuga. Estas imágenes de cámaras de seguridad van a ser contundentes en esta investigación que se está realizando por parte de la policía. Hay un vehículo que pasa en esas imágenes por el lado inferior, las que están ahora por el lado superior, que es otro ángulo de las cámaras de televigilancia. Ese es el automóvil en que se trasladaban estos antisociales, por eso es que se va a buscar la patente, poder verificar si pertenece a estos delincuentes y así hacerle el seguimiento a esta banda de antisociales, a poder verificar si que tenían cargo por robo y si que no lo tenía, poder llegar hasta el dueño y así poder capturar a esta banda de antisociales. ¿Qué es lo fundamental? Los consejos que han dado las autoridades, también expertos, poder tener en diferentes bolsos, por ejemplo, cuando son suculentas sumas de dinero, también poder avisar tanto a las policías como también a los agentes bancarios para tener los resguardos necesarios y no sufrir este tipo de consecuencias. A todo esto, y lo más importante, la víctima de este asalto netamente tal se encuentra en buenas condiciones de salud. Sus heridas ya fueron suturadas. Vamos a revisar algunas declaraciones por parte del testigo, del conserje del edificio, quien observó toda esta situación y además las diferentes autoridades y que también nos dan consejos al respecto. Y la venían siguiendo del Banco del Estado de San Pablo con Matucana. Así que aquí afuera, en este trecho aquí, la asaltaron. Le robaron el dinero que traía del banco, aproximadamente 7 millones por lo que lo hice, y se llevaron el dinero. Aquí se activó la alarma, igual la alarma del edificio del frente se activó de inmediato. Llegó Carabinero al minuto y medio de haber llegado, pero ya muy rápido, no se puede hacer nada. Ya no. Bueno, entonces una situación que está siendo investigada, el relato de este conserje como también de otros testigos va a ser fundamental. La sección investigadora policial de la tercera comisaría de Carabineros de Santiago es la que está analizando estas dos cámaras de seguridad, también verificando otros puntos para poder ver estos delincuentes posiblemente hayan arrancado en dirección hacia el norte y hayan tomado la costanera norte. Es uno de los puntos principales para poder verificar todo el seguimiento, hacia dónde escaparon, cuántos pórticos pasaron y por cuál salida se fugaron y así de esta manera poder hacer la ruta de estos delincuentes. También otro de los puntos importantes es en el Banco de San Pablo con Matucana. ¿Quién estaba coludido? ¿Quién estaba al interior con su teléfono móvil, marcando a la víctima, avisando a los otros delincuentes quién era la elegida, lamentablemente, para poder ser atacada durante algunos minutos? Estamos hablando de una distancia aproximada de 5 minutos en vehículo desde este Banco Estado hasta donde se dirigía la víctima. Un tiempo propicio, lamentablemente, para los delincuentes, en definitiva, para atacar. Les comentábamos de diferentes consejos que hay que tener muy claro para evitar las salidas de banco, cómo son marcadas las personas luego de sacar suculentas sumas de dinero. Vamos a revisar diversas declaraciones que nos comentaron tanto de la Policía de Investigaciones como expertos en seguridad, que hay que tener mucho ojo al momento de tener que sacar dinero. Mucha gente tiene que retirar para poder pagar un vehículo, por ejemplo, para poder pagar un crédito, etcétera. Escuchemos esas declaraciones.
cuando uno va al banco a sacar dinero, en lo posible hablar con el ejecutivo de cuenta o hablar en operaciones para que el dinero se lo entreguen en un lugar más seguro y no a la vista de todas las personas. Y tratar siempre de no manipular dinero en efectivo o documentos que puedan ser cobrados por cualquier persona en los bancos. Y eso es muy importante, tener esa conciencia antes de ir a un banco. Cuando la gente va a hacer grandes retiros de dinero, siempre las recomendaciones de la Policía de Investigaciones, la PDI, es tratar de ir con personas, con más personas que la acompañen, ¿cierto? Y ojalá distribuir este dinero en distintos bolsos. Consejos útiles principalmente para poder ir a los bancos, para poder retirar grandes sumas de dinero y evitar ser víctimas de este tipo de delitos, las salidas de bancos que es ampliamente conocida. Hay diferentes tipos de marcajes, por ejemplo, el más común en la actualidad es mediante WhatsApp, donde prácticamente pasan desapercibidos estos delincuentes solo con el teléfono móvil al interior de las sucursales bancarias, e incluso la PDI nos comentaba, escuchando ellos las máquinas de los cajeros, ahí se fijan cuando son varios billetes, cuando son sumas importantes, y por eso le avisan a los delincuentes que están al exterior a quién tienen que seguir. O ya las técnicas más antiguas que recordábamos hace 10, 20 años atrás, que en definitiva estaban pintando o manchando a las víctimas por la espalda para que pudieran seguirlas y así poder hacer el marcaje explícito. Hoy no se hace tan así. Por eso es que hay que extremar las medidas de seguridad. Ahí en las imágenes de las cámaras de seguridad, lo que estamos revisando son diferentes casos que han ocurrido durante el año 2019 principalmente. La gente está sacando sus montos de dinero y posteriormente hay delincuentes que comienzan a seguir a las víctimas poco a poco. Algunos de ellos, en esos casos que se los exhibimos el año pasado en 24 horas, ya simplemente estaban marcados de manera física, o sea, como la modalidad antigua que les decíamos. Otros ni siquiera se habían dado cuenta, ni siquiera tenían alguna mancha en su ropa. Entonces, lo que llama la atención, y hay que tener ojo, precaución con las dos modalidades: que los manchen, que es la modalidad más vieja escuela, como se decía, o la modalidad por WhatsApp, que la verdad que es la más peligrosa porque absolutamente nadie se percata y así pasan más desapercibidos los delincuentes, Gonzalo. Muy bien, Fabián, gracias por la información y por esas recomendaciones. Muy buenos días. 7:28, la morosidad de los créditos con empresas del retail aumentó con fuerza durante los últimos meses, esto de acuerdo a los registros entregados por la Comisión para el Mercado Financiero. Según la entidad, en noviembre del año pasado, la morosidad con las entidades de crédito no bancario llegó a casi un 20%, la cifra más alta desde que hay registro con esta metodología actual. Queremos hablar respecto a este panorama. Estamos en contacto con el economista Claudio González, a quien agradecemos la gentileza. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, Claudio, esta nueva cifra entregada por estos datos del mercado financiero ya venían manifestándose como síntomas en otras mediciones durante el verano que hablan de un incremento en la morosidad en Chile en varios aspectos, no solamente con el retail, pero en este caso la morosidad con el retail. ¿Es más problemática? ¿Es igual que otras, digamos, componentes del sistema financiero? Se comporta un poquitito distinta, Gonzalo, porque las personas normalmente tienden a tener un poco mayor de morosidad en las empresas del retail que en las empresas financieras, en las instituciones bancarias. Al parecer lo que privilegian es pagar las cuotas de créditos más en instituciones bancarias que en el retail, por lo tanto sufre un poco más la morosidad de estas instituciones. ¿Hay más flexibilidad en las empresas de retail que en los bancos? Yo te diría que lo que hemos visto en el último tiempo incluso apunta a que la flexibilidad está un poco más en las instituciones financieras, en donde hemos visto reprogramaciones de créditos, o hemos visto que los bancos han dado mayores plazos para que las empresas pequeñas o las personas puedan ir a repactar sus deudas. Normalmente en el retail las condiciones son un poco menos flexibles, y eso hace que la morosidad aumente.
Sí, tenemos casi un 20% de aumento de la morosidad después de octubre. ¿A qué lo atribuyes? Hay algunos especialistas, como el decano de la Facultad de la Universidad de San Sebastián, que dice acá claramente no es que la gente no quiera pagar, es que la gente no puede pagar. Su capacidad de pago disminuyó porque desde octubre se han perdido empleos. Y como hay desempleo, o hay empleo informal o menos estable, no se paga. ¿Coincides? Sí, absolutamente, absolutamente. Hay que pensar que en general las condiciones desde el último trimestre del año pasado se cambiaron radicalmente. El nivel de desempleo comenzó a aumentar. Ya vimos que muchos de los indicadores de desempleo, de cartas de despido, digamos, por necesidad de la empresa, aumentaron fuertemente en los últimos meses del año pasado. Eso hace que las personas tiendan a ver que el futuro cercano es un poco más incierto y por tanto se restringen de manera inmediata en pagar créditos. Y los primeros que empiezan a dejar de pagar son aquellos que están fuera del sistema financiero, porque el sistema financiero normalmente o les da un poco más de flexibilidad o les importa más pagar ello porque tienen mayores productos y servicios asociados a los bancos que a las empresas de retail. Claro, ahora llegamos al punto más complejo de este panorama o como también otros colegas suyos coincides en que tal vez marzo va a ser el periodo más complicado y después de 4 meses se va a notar de verdad el impacto de lo que ha ocurrido en nuestra economía, sobre todo en materia de empleo. Yo coincido con esto, Gonzalo. Yo creo que hay que esperar todavía 1 o 2 meses más. Los rezagos en estos indicadores son importantes. Muchas veces no vemos en el mismo mes en que ocurren las cosas o al mes siguiente vemos los efectos, sino que los vemos con un poco de tiempo. Y creo yo que en marzo o abril vamos a poder tener una dimensión real de lo que ha sido el nivel de impacto en la morosidad y en el daño en el empleo que ha tenido el último trimestre del 2019. ¿Ves viable la intención del gobierno de estas conversaciones que tiene con la banca, primero el sistema financiero y también que quiere extender al retail para lograr que en marzo se den facilidad de poder reprogramar deudas? ¿Crees que habrá voluntad? Se decía que acá la punta de lanza y el ejemplo lo iba a dar el Banco Estado. ¿Pero tú crees que el resto de los bancos se puedan sumar a repactaciones con tasas más bajas o tasa cero incluso? Yo no sé bien la tasa, no sé si llegaremos a tasa cero, pero lo que sí creo es que los bancos se van a sentar a esa mesa lo más probable, porque normalmente el banco lo que quiere, o las empresas que son acreedoras de crédito, lo que quieren es que les devuelvan su dinero. Y normalmente cuando hay un shock tan repentino y fuerte como el que tuvimos desde octubre en adelante, lo que pasa es que hay que reconocer que las condiciones crediticias de las personas cambiaron abruptamente, no porque las personas quieran, sino que porque las condiciones cambiaron fuertemente de manera exógena. Por lo tanto, lo que necesitamos es sentarnos a la mesa y reprogramar los créditos de personas que sí quieren pagar, pero que necesitan un plazo mayor y un cambio de condiciones hacia adelante que les permita prever un futuro más auspicioso para poder pagar sus deudas. Claudio, la deuda tiene múltiples impactos. De partida está toda la escala personal, social, humana, que evidentemente es lo que significa vivir encalillado, en buen chileno, que no te alcance y que buena parte de tu sistema de vida, que es lo que nos ocurre a la mayoría de las familias, todas tengan que optar en buena parte por el crédito para poder complementar. Ya sabemos que nuestros niveles de renta, los sueldos en general en Chile son bajos, por lo tanto esto es una realidad. Pero ¿cuál es el efecto en la economía general cuando tú tienes un sistema con este nivel de morosidad? ¿Vamos a tener más restricciones en los créditos de aquí en adelante? ¿Vamos a tener un impacto en tasa de interés? ¿Cuál es el impacto también en una ralentización de la economía? Por ejemplo, el factor comercio. O sea, si no te dan crédito, a lo mejor la gente no va a ir a comprar un producto como un televisor. O sea, ¿también hay un impacto ahí que va a permanecer durante todo el año a raíz de la morosidad? Yo pienso que por lo menos el primer semestre vamos a seguir teniendo, Gonzalo, estas condiciones un poco distintas, ¿verdad?, de lo que solía ser la economía chilena. Vamos a tener condiciones crediticias más restrictivas,
Ya en la última encuesta del Banco Central vimos que los bancos están más restrictivos en prestar porque están viendo condiciones crediticias de parte de los potenciales clientes más desfavorables. Las personas también se van a restringir más en pedir mayores créditos porque las condiciones de trabajo que ven hacia el futuro cercano también son distintas desde octubre hacia atrás, ¿verdad? Hasta antes de octubre. Por lo tanto, tenemos condiciones crediticias que van a cambiar. Eso va a afectar muy probablemente el nivel de actividad de las empresas pequeñas, el nivel de empleo de las empresas pequeñas. Por eso creo que todavía tenemos que estar cautos en ver qué va a ocurrir desde aquí hasta marzo o abril, porque probablemente vamos a tener todavía algo de rezago en condiciones de empleo más desfavorables, en condiciones crediticias más desfavorables, y eso va a afectar sin duda a las tasas de interés. Las tasas de interés van a empezar, los bancos o las instituciones que prestan van a empezar a ponerse más cautas y con ello también a pedir, ¿verdad?, a discriminar o a tratar de buscar a las personas que con mayor probabilidad les van a devolver sus créditos, y eso va a restringir la masa de crediticia sin lugar a dudas, y vamos a tener que ajustarnos todos a tener que vivir con un presupuesto más ajustado por lo menos en los próximos meses. Claro, ¿qué puede hacer el Banco Central ahí? Porque en la última minuta hablaba de que su proyección era que evidentemente se podían abrir una reducción de la tasa del Banco Central, ¿no?, que es con la tasa rectora, que podría incluso llegar a finales de este 2020 o principios del 2021 al 1%. Esto tiene un rezago, pero ¿podría ahí el Banco Central contribuir en apalancar y regular el sistema de crédito con esa rebaja de tasa? Sí, digamos que el Banco Central tiene la posibilidad todavía, tiene espacio para bajar las tasas de interés por el lado de incentivar el consumo y la demanda de las personas, pero hay que pensar también que esto puede tener efectos sobre otras variables, ¿verdad? Por ejemplo, una rebaja en las tasas de interés en Chile, todo lo demás constante, lo que va a hacer es que puede disparar un poco más el precio del dólar, lo que puede impactar la inflación, que iría también en contra de las condiciones de los presupuestos familiares. Por lo tanto, hay que ser cauto en solamente ver que la rebaja en tasa de interés puede favorecer las condiciones crediticias, porque también puede afectar otras variables. Así es que yo tiendo a pensar que si es que hay rebaja de tasa de interés, que no la veo en el corto plazo, no vamos a llegar a 1%, muy probablemente vamos a llegar al 1,5%. Estamos muy cerca de ese nivel. Las condiciones crediticias, creo yo, tienen que mejorar en la medida en que en los comercios, las empresas pequeñas pueden volver a operar normalmente y las condiciones de empleo de las personas también comienzan a normalizarse, y con ello entonces podemos tener de nuevo un sistema crediticio y un presupuesto familiar más holgado. Sí, dos cosas me quedan por preguntarte, Claudio. En primer lugar, hay otro factor que es inevitable cruzar. Hemos tenido en los últimos reportes de las cifras de empleo una resiliencia, más o menos en nuestra tasa de desempleo en torno al 7%, pero ha aumentado de manera muy importante la informalidad, ha aumentado el trabajo de menos calidad, el trabajo sin contrato. Esto tiene que ver también con el sistema de crédito, toda vez que cualquier institución te pide como requisito demostrar una renta permanente. En ese sentido también ahí hay un desafío, hay una problemática que puede ir incrementándose. Sí, desde luego, porque la informalidad lo que hace es que va a incrementar el nivel de deuda con empresas distintas a las bancarias, al retail, por ejemplo, y ello lo que va a producir es que las personas que van quedándose sin trabajo van optando por empresas que les prestan, ¿verdad?, producen condiciones crediticias más favorables, que ya no son los bancos porque han restringido los créditos. Por lo tanto, empresas distintas a los bancos van a probablemente verse afectadas por niveles de morosidad de personas que vinieron a solicitarles crédito, pero que en el futuro, con condiciones más informales de trabajo, han dejado de percibir ingresos, y con ello los niveles de morosidad probablemente van a aumentar. Vamos a ver esto en el futuro sin lugar a dudas. Creo que ahí hay un elemento de riesgo a tomar en cuenta. Sí, y lo otro es que en la medida que eres menos interesante, eres más riesgoso, tu chance familiar de optar a un nuevo crédito va por las vías de créditos más caros, donde se castiga con tasas de interés más altas. Entonces, a modo de a lo mejor aconsejar a las familias para enfrentar una repactación, ¿cuál es el mejor método? ¿Cuáles serán las mejores alternativas para enfrentar deudas, reprogramarlas, consolidar todos los gastos en un solo crédito? ¿Qué es más barato? ¿Un banco de retail? ¿Una financiera? ¿Por dónde va un poco el camino ahí en ese caso?
Normalmente los bancos son instituciones que tienen condiciones crediticias más baratas que instituciones no bancarias o el retail. Ahora, la situación que hemos descrito en general es una situación que ha llevado a las personas, ¿verdad?, a verse más restringidas en los bancos y a tener que optar por condiciones crediticias un poco más caras y fuera de la banca. Pero lo que yo en general recomendaría sería acercarse a la institución donde tienen sus créditos e intentar reprogramar esos créditos en uno solo, y que la condición crediticia en el fondo le permita, con los niveles de ingreso, con las perspectivas de ingreso que tiene hoy día la familia, les permita tener una cuota que pueda pagarse en el futuro. Eso te quería preguntar, porque lo clave ahí es la cuota. Por ejemplo, estamos viendo un momento súper acogotado, en buen chileno, perdón lo coloquial, pero para entender súper bien. Entonces el espacio de juego, la soltura de cadera es muy escasa. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Optar un crédito a lo mejor bien estirado, máximo de cuota, bajar una cuota que sea pagable por ahora, porque esto después lo puedo volver a reprogramar, ¿no? Así es, así es. Normalmente aquí, en estas condiciones, lo que es recomendable, como te decía, es tratar de disminuir la carga financiera de la familia. La carga financiera es la cuota que tienes que pagar respecto de tu nivel de ingreso, y ojalá eso no sobrepase el 20%. Y en algunos casos sobrepasa por mucho ese nivel, hay que tratar de acercarse. Más del 50% dicen algunos datos, ¿ah? Exactamente, en muchos casos llega al 50% e incluso un poco más. Lo recomendable es un 20 o un 25%, tal que te deje un espacio de presupuesto familiar que te permita también solventar los demás gastos que no son solamente el pago de cuotas de crédito. Por lo tanto, hay que acercarse a las instituciones crediticias. Hay instituciones crediticias financieras, bancos, que están hoy día dando condiciones más blandas que lo que solían dar hasta hace unos meses atrás. Tal vez es una oportunidad para las personas que se acerquen a esas instituciones y puedan eventualmente comparar los niveles de tasa de interés y de cuota equivalente y traten de optar por la más barata y la más larga posible, el crédito más largo posible, porque en el futuro lo más probable es que cuando las condiciones mejoren van a poder repactar esos créditos a plazos más cortos, a condiciones crediticias que les acomoden mejor con los nuevos presupuestos familiares que ojalá las familias vayan teniendo en mejores condiciones en el futuro cercano. Claudio González, economista, muchísimas gracias por acompañarnos, por la gentileza, por el tiempo bien tempranito aquí con datos, con consejos que nos parece que son bastante buenos para enfrentar una situación de morosidad de créditos y de estrechez económica que nos va a acompañar por un buen rato. Gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes, Gonzalo. Chao. 7:42. Un reciente informe emitido por la Dirección General de Aguas aseguró que 12 de los principales ríos para abastecimiento de agua potable y riego están con un déficit histórico en sus caudales, poniendo en riesgo, en primer lugar, el consumo humano y también la agricultura. Para conocer más detalles, tomamos contacto con Andrea Pino, quien nos va a profundizar en este tema que es cada vez más preocupante. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. El racionamiento es una realidad ya en algunos lugares, por ejemplo en Bichuquén, también en Isla Mancera, y parece estar a la vuelta de la esquina en Santiago. Todo eso cuando han llegado imágenes preocupantes, por ejemplo, de la Antártica, temperaturas récord en el continente, una situación de sequía que afecta prácticamente a todo el país. Ya estamos hablando en muchas zonas de desertificación. Estamos junto a Mauricio Ceballos, él es vocero de Greenpeace, para abordar todos estos temas. Mauricio, muy buenos días. Muy buenos días. Mauricio, partamos por las proyecciones ante el escenario que estamos enfrentando. ¿Cuáles son las proyecciones de Greenpeace, de la ONU al respecto? Bueno, efectivamente, todo lo que estamos observando que está sucediendo en el país es una manifestación absolutamente clara de la crisis climática global. El hecho que tenemos una sequía que nos acompaña desde hace 11 años, en donde más que un escenario de sequía, lo que vamos a tener de ahora en adelante va a ser esa la tendencia. O sea, nos tenemos que adaptar a vivir con estas condiciones hídricas en buena parte del país, del centro y del norte del país. Con lo cual, bueno, tenemos que pensar a partir de ahora en cómo vamos a poder abastecernos, a poder generar todas nuestras actividades con la disponibilidad de agua que nos va quedando de ahora en adelante. Y ante ese escenario, ¿qué medidas tomar o ir tomando? Bueno, lo principal tiene que ver en qué hacemos con la cantidad de agua que nos queda, porque si bien es un problema que tiene su origen principalmente en la crisis climática, en el retroceso de glaciares, el aumento de las temperaturas a nivel global, la disminución de las lluvias, que es bastante sensible por la geografía que tenemos en el centro y el norte del país,
pero bueno, también hay todo un tema de el uso que le estamos dando al agua. Chile se ha acostumbrado a ser un país en donde se dispone de agua de una manera como hace 20 o 30 años uno podría haber estimado, pero el ritmo de producción que tenemos, por ejemplo, en el sector agrícola o en el sector minero, no nos dan, digamos, con la cantidad de agua que tenemos actualmente en las cuencas, y también, digamos, se ha demostrado con todos los informes que han salido en las últimas semanas respecto a la disponibilidad de agua en el país. Mauricio, se habla de medidas de mitigación y también medidas de recuperación, y en ese sentido ustedes proponen recuperación de suelos degradados. ¿A qué se refieren específicamente con esa medida? Bueno, principalmente los mejores elementos para poder combatir la crisis climática tienen que ver con las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, con reforestación, con bosque nativo, con ir recuperando sobre todo en la zona central del país, en donde el bosque mediterráneo, este bosque que tenemos en los cerros alrededor de Santiago y de otros valles cercanos, está en una situación bastante degradada. Eso posibilita que se recuperen los cauces, que vuelvan a haber condiciones para recuperar esteros y pequeños cauces, y para eso, digamos, hay que hacer una inversión potente en ese sentido. Y lo otro también tiene que ver en poder garantizar algo que actualmente en nuestra legislación en materia de aguas no tenemos, que es poder respetar los caudales ecológicos. Mauricio, por último, que se nos acaba el tiempo, ¿qué pasa con el racionamiento? ¿Qué opinión tienen? El superintendente de Servicios Sanitarios dijo que podía ser una posibilidad ya el próximo verano en Santiago, por ejemplo. Bueno, sí, a nosotros nos preocupa mucho cómo se ha ido deslizando esta información poco a poco. Hace un mes o 2 meses atrás decían que no era probable y cada vez se está demostrando que sí. Y aquí también hay un doble problema, porque no es solamente el verano y la falta de lluvia la que nos puede llevar hacia un racionamiento probablemente el próximo año por la falta de agua en los embalses, sino también podemos tener un invierno, por ejemplo, en donde llueva en altura, aumente la turbidez del agua, y eso, por ejemplo, para el caso de Santiago, que nos abastecemos del río Maipo, puede ser bastante peligroso porque puede generar un corte como los que hemos visto en años anteriores y que podría repetirse, digamos, de manera masiva, por lo cual hay que anticiparse a esos escenarios y buscar la manera de que se aprovisione el agua de manera racional, digamos, y no estar utilizando para otros usos, por ejemplo, que pueden ser dañinos para ese objetivo. Bien, Mauricio Ceballos, vocero de Greenpeace. Se están tomando algunas medidas, particularmente no alcanzamos a abordarlas, pero parte de lo que se está haciendo en los municipios, por ejemplo, ya repensando un sistema de riego, medidas que quizás de alguna forma podrían empezar a llevarnos al escenario del racionamiento, tomar más conciencia de lo que está pasando, pero la situación es extremadamente preocupante. Comenzábamos el contacto hablando de la situación de los ríos, del déficit que ya se ha manifestado, de la situación en la Antártica, así que es un tema que vamos a seguir abordando sin duda, porque vamos a tener lamentablemente noticias día a día respecto de lo que está pasando con la sequía en nuestro país y también la situación a nivel mundial. Gonzalo. Sí, Andrea, y la verdad respuesta, una pregunta y un desafío que está a nivel internacional, no nos está pasando a nosotros nomás. La Antártica, el Polo Sur, el Polo Norte hacen noticia a cada rato con registros altísimos de temperatura. El presidente Macron en Francia, bueno, en campaña, pero recorría ayer los principales glaciares del Mont Blanc, y anunciaba una batería de medidas para enfrentar precisamente cómo han retrocedido los glaciares también en esa zona. O sea, este es un problema global. Y él, por ejemplo, plantea premiar con 200 euros mensuales a los funcionarios públicos que compartan auto o anden en bicicleta. O sea, se está buscando de cualquier manera, de manera rápida, agilizar todo esto. Y respecto al corto plazo y a las medidas rápidas que se podrían tomar para enfrentar esto, los ríos secos, no sé si le podrías preguntar al especialista qué le parecen estas medidas como infiltrar napas y en qué consiste. Lo he escuchado varias veces ante la ausencia de lluvia. Infiltrar napas, rellenar pozos. ¿Cómo es eso? Le vamos a preguntar a Mauricio si tienen información respecto de esta idea de rellenar napas o infiltrar napas. Bueno, la gran pregunta que nos surge a nosotros tiene que ver en de dónde vamos a sacar agua para poder rellenar napas, y en el fondo lo que se está haciendo actualmente es lo contrario, se está sobreexplotando las napas, efectivamente porque se han otorgado más derechos de toda el agua que hay disponible en muchas de las cuencas. Ayer también salió un informe bastante decidor al respecto de cómo muchos de los ríos, digamos entre el Maule y Coquimbo, tienen sus cauces en niveles mínimos históricos, y eso se debe mucho a que hemos ido sacando
sacando agua de las napas y con eso también haciendo desaparecer el agua de los ríos. ¿Andrea? Acá la mejor manera de cuidar el agua tiene que ver con regular el uso de la poca agua que queda, más allá de alguna solución técnica que ante la escasez de lluvia, ante la escasez de nevazones en la cordillera, va a ser muy poco factible. Sí, Gonzalo, te escucho. Sí, lo que pasa es que en ese mismo sentido, y viendo las soluciones, a ver, si la mayor parte del agua la ocupa la industria, por ejemplo la minería y también la agricultura, ¿qué sería lo más urgente que se puede hacer para enfrentar esto rápido? Por ejemplo, aumentar la tecnificación de riego y que las minerías agilicen sus procesos de plantas desaladoras y usen agua de mar. ¿Hacia dónde podrían ir las soluciones o las propuestas respecto de la agricultura, la minería? ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, se habla mucho de la desalinización. Entonces, ¿hacia dónde podrían enfocarse las medidas más urgentes en esos aspectos o en ese sentido? Bueno, sí, acá lo primero que hay que partir, y es algo que uno se fija, digamos, con las campañas que ha impulsado el gobierno respecto del ahorro de agua, ese ahorro tiene que ser transversal. Esto es un problema transversal del país, con lo cual todos los sectores que consumimos agua, desde una vivienda hasta, digamos, una mina o una explotación agrícola, tienen que hacer una disminución del consumo, y eso en algunos casos puede llevar efectivamente a una disminución en la producción. Respecto al tema de la desalinización, tiene sus ventajas, también tiene un alto costo energético, digamos que no hay que menospreciar, y sería interesante también de que muchos grandes proyectos que necesitan una enorme cantidad de agua puedan avanzar hacia un sistema que les dé mayor autonomía. Por ejemplo, que una mina desalinice la propia agua que va a ocupar durante su explotación o su faena, de manera de no tener que recurrir a las napas subterráneas o a otras fuentes de agua que quizás sí podrían abastecer a otras actividades como la agricultura o principalmente el consumo humano, por lo cual tiene que ser una solución en donde todos los actores tienen que participar. La legislación debería apuntar hacia ello, actualmente está al contrario, sino que apunta efectivamente que haya una competencia, una carrera por el recurso hídrico, y de esa manera ya podríamos pensar en otros tipos de soluciones que le dieran mucha más sustentabilidad al sistema. Sin duda un tema que va a estar presente en la discusión legislativa este año, sobre todo considerando la situación en la que estamos, ¿no? Dentro de las medidas, por ejemplo, Greenpeace también dice que urge una ley general de suelos, avanzar en ese tema también, parte de las medidas que se proponen, pero que también están ahí sobre la mesa para ser discutidas en un año en que va a haber muchos temas, pero la sequía, el gobierno lo ha dicho así, es un terremoto silencioso, así que es un tema a abordar de manera urgente, Gonzalo. Claro que sí, Andrea. Gracias también al entrevistado. Muy buenos días. Internacional. 7:52 minutos. Saludamos a Belén Arellano, que nos trae la información internacional a esta hora. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Gonzalo. Exactamente. Y vamos a partir rápidamente con lo que ha marcado la jornada de hoy día y otros días, porque médicos chinos hallaron anticuerpos que ayudarían o podrían ayudar a tratar el COVID-19 o coronavirus, este virus desatado en China que ya deja más de 1.400 muertos y cerca de 65.000 infectados. Especialistas de la ciudad de Wuhan, que es donde surgió este brote en China, habrían descubierto que la transfusión de plasma de pacientes recuperados del coronavirus ayudaría a la sanación de otros infectados, según informó la agencia estatal china de noticias Xinhua. Tras este descubrimiento, entonces, el gigante asiático hizo un llamado a los pacientes que estarían curados a donar sangre, a donar plasma en los hospitales para usarlo entonces en el tratamiento de pacientes que todavía siguen infectados. En tanto, las últimas cifras oficiales reportan, como les decía ya, más de 100 casos nuevos de fallecimiento. Esto eleva la cifra de víctimas fatales a 1.483, mientras que los casos de personas contagiadas ya suman 64.600. En cuanto al crucero, que todavía se encuentra en cuarentena frente a las costas de Yokohama, esto en Japón, los infectados ya superaron los 200. Y nos vamos ahora a Venezuela, porque el gobierno de ese país finalmente interpuso ante la Corte Internacional de La Haya una denuncia contra las autoridades de Estados Unidos por lo que ellos llaman son crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano tras la imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos de Washington. Entonces, el canciller venezolano Jorge Arreaza se encuentra en la sede de la Corte en los Países Bajos junto a otros
miembros del gobierno de Nicolás Maduro, que previamente el mandatario venezolano había anunciado que iba a denunciar ante instancias jurídicas internacionales a la administración de Donald Trump, luego de que la aerolínea venezolana Conviasa fuera sancionada por el gobierno estadounidense. Y de acuerdo a Venezuela, las sanciones de Trump sobre su país han causado pérdidas de más de 40.000 millones de dólares que se traducen en bloqueos de las cuentas y activos del Estado venezolano en el exterior. Pero pasemos a revisar qué es lo que dijo el canciller venezolano Jorge Arreaza. Tenemos la convicción de que las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales constituyen crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, en este caso contra la población civil de Venezuela. Nosotros seguimos avanzando entonces con noticias porque ahora vamos a Estados Unidos, donde la Casa Blanca informó finalmente que el Congreso estadounidense, la decisión del presidente Donald Trump de desviar 3.800 millones de dólares desde el Pentágono para la construcción del muro fronterizo con México. El dinero que será tomado de las arcas fiscales del Pentágono entonces estaba destinado a construir aviones de combate, barcos, vehículos y equipos de la Guardia Nacional, según un documento al que se obtuvo acceso en medios locales. Con estos nuevos fondos entonces el mandatario estadounidense ha desviado casi 10.000 millones de dólares desde el Departamento de Defensa para levantar la valla fronteriza. Sin embargo, este nuevo desvío es un poco diferente a los anteriores, ya que hasta ahora se había tomado dinero que estaba destinado a las operaciones antidrogas y construcciones militares y no relacionado directamente con el equipo de combate. Y en Argentina, el Fondo Monetario Internacional reiteró que no puede reestructurar la deuda que mantiene ese país con el organismo, aludiendo a que su capacidad está limitada por la reglamentación y las políticas de la entidad financiera multilateral. El portavoz de la entidad, Gary Rice, afirmó que su decisión es una postura que ha sido ya mantenida desde antes y no se trata solo del caso de Argentina, sino que incluye a otros países también. Este miércoles, un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional llegó a Buenos Aires, donde se quedarán por una semana, y esta es la primera misión enviada a Argentina desde la llegada al poder del presidente Alberto Fernández en diciembre del año pasado, y el objetivo de esta misión en Argentina es llegar a un acuerdo sobre los pagos de esta deuda que mantiene el país, la que ha sido catalogada por el propio gobierno como un saldo casi imposible de pagar. En tanto, el Fondo Monetario Internacional aseguró que mantiene un compromiso activo con todas las naciones y que espera que durante su estancia en Buenos Aires hasta el próximo miércoles se puedan abrir diálogos de manera constructiva. Por su parte, el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, criticó al Fondo Monetario Internacional y también lo responsabilizó de la crisis que afecta al país, la que solo el año pasado dejó una inflación del 53% interanual. Y ahora nos vamos, seguimos con noticias, y era lo que estaban hablando justamente en la entrevista anterior Gonzalo con Andrea sobre las temperaturas, sobre los hielos, porque un gran iceberg se desprendió del glacial Pine Island, esto en el borde de la Antártida, según muestran imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea. De acuerdo entonces a una publicación de esta entidad, este iceberg tenía un tamaño de 300 kilómetros cuadrados y tras su separación del glaciar se hizo pedazos rápidamente, es decir, se derritió completamente. La Organización Meteorológica Mundial entonces reportó la semana pasada, recordemos, que una base de la Antártida había registrado la mayor temperatura más alta en el continente, que fue de 28,3 grados Celsius. No, 18,3. Perdón, 18,3 exactamente. Esto ya que, recordemos, el calentamiento global está provocando un aumento en el derretimiento de las capas de hielo alrededor del Polo Sur y de otros lugares también. Sí, Belén, sabes que este tema, detengámonos un par de minutos que nos quedan de noticiero, porque ya está traspasando fronteras, hay una preocupación máxima en la comunidad científica y el nuevo dato proviene no de una base específicamente. Mira, vamos a ver un registro que rescata, por ejemplo, el diario El País en España y muestra, dice, lo asombroso de ver sectores de la Antártica sin nieve.
Esto es algo muy poco común y se ve parte, ¿verdad?, de la isla Rey Jorge, de nuestro territorio antártico chileno. De hecho, ahí están entrevistando a un miembro del Instituto Antártico que da cuenta del campamento absolutamente sin nieve. Realmente increíble lo que está ocurriendo en el Polo Sur y en el Polo Norte también. No, exactamente. Incluso hace unos días también se hablaba de como un nuevo turismo de estos lugares donde ya no tienen nieve, que la gente va a verlos, donde antes había nieve y ahora ya no hay, que están también destacando a las personas, están llamándole, está atrayendo a la gente, lo que conversábamos recién, lugares que antes había nieve y que ya tristemente no hay, que no hay glaciar y que se están derritiendo. Es verdad. Belén, muchísimas gracias por el informe. Bien. Que tengas buen día. Buenos días. Bien, nos despedimos rápidamente, los dejamos con el buenos días a todos y por supuesto más noticias en el canal 24 Horas. Muy buenos días.